Si crees que ya lo sabes todo sobre Julio Iglesias y las acusaciones de acoso y agresión sexual de las últimas semanas, quédate porque te voy a dar datos de los turbios momentos de Julio Iglesias y las cosas que llegó a hacer por silenciar el escándalo hasta hace tan solo unas semanas. Y necesito un contacto físico, y es evidente, que me haga sentirme viril. Es una cosa que es muy complicada de explicar públicamente, pero confieso que me gustan, que me encantan las mujeres. Pero de una manera racional y de una manera sincera. Yo creo mucho en la relación hombre-mujer. Necesito mucho su presencia. Es un gran estímulo para mí. Lo que era yo cuando era muy pequeñito y lo que sigo siendo, un golfo grande. Julio, el rompecorazones, el galán eterno, el rey de la balada, el padre de la seducción, el hombre de las 3000 mujeres, todos esos apodos tenía este icono de la cultura popular de los últimos 70 años. Cuando eres tan famoso que tienes un nombre común y el apodo es tu propio nombre, eso demuestra lo relevante que es una persona. En este caso, a no ser que seas fan del Imperio Romano, probablemente el primer hombre que se te venga a la cabeza cuando escuchas ese nombre. El típico meme de cuando llega el mes de julio y que llena las redes sociales con fotos de Julio Iglesias. Con 82 años y más de 60 años de una carrera entre comillas intachable, pero una vida marcada por las polémicas y rumores de pagos millonarios para silenciar acusaciones con cláusulas de confidencialidad. Parece haber llegado todo a su fin con estas acusaciones. La investigación en conjunto del diario.es y Univisión del grupo Televisa, es decir, una investigación desde dos continentes diferentes. Por una parte tenemos al diario.es, fundado en el año 2012 por Ignacio Escolar, periodista de La Sexta, y con cierta inclinación en su diario hacia la más extrema izquierda y afinidad también con Podemos. Un diario, para mi gusto, con poca experiencia y no muy conocido. Por otra parte, Univisión de Estados Unidos, del grupo Televisa en México, el medio de comunicación hispano más grande de América y un grupo partícipe en la construcción de la fama de Enrique Iglesias en el continente americano. Años de investigación y rumores que terminaron con dos denunciantes de presunto acoso y abuso sexual por parte del cantante. Empiezo a escuchar toda esa parte y me estoy viendo además todo lo que está sacando Univisión, que aquí en España en realidad no estamos sacando todo lo que hay. Y estoy empezando a mirar. Déjame un momento, y perdona que te corte. No. Univisión. ¿Por qué Univisión está en ese tema? Hay que saber quiénes son los propietarios de Univisión. Cuando miren las televisiones y los grandes periodistas de España, ¿quién son los dueños de Univisión? Que hay una parte que son mexicanos y después hay otra parte que hay muchos accionistas. Cuando vean quién es uno de los accionistas, 2 más 2, 4. Unirán ahí. Hombre, lo que está claro es que sabes de lo que estás hablando, que no estás. A mí lo que me está chirriando un poco de estos días es la gente que por pelotas es lo que ellos dicen sin argumentar, ¿no? Yo creo que hay una investigación detrás con gente bastante reputada que yo los testimonios de la chica me los creo, sinceramente me los creo. Sí. Y yo creo que ahí, como está tan bien visto, es que es un retiro dorado para un tío casi un baboso toda la vida, porque lo hemos visto delante de las cámaras, que tiene esa libertad en su relación, porque está claro que tiene una relación que puede hacer lo que le salga de los huevos, y que, bueno, pues él contrata a unas chicas directamente, unas para limpiar, otras para el masaje y otras para el servicio final, que está muy bien. Pero claro, son todas para limpiar. Lo que pasa es que limpian diferentes cosas. Claro. A pesar de que los delitos se cometieron presuntamente en las Islas Bahamas y en República Dominicana, lugares junto a Miami, de los Estados Unidos, donde reside la mayoría del tiempo Julio Iglesias. La denuncia fue presentada en España el 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, país de nacimiento del cantante. Aquí la denuncia en España, la gente no es tonta. La gente no es tonta, porque si la presentan en la República Dominicana o en las Bahamas, han dicho vete para España y la presentas en la Audiencia Nacional de allí, porque bueno, yo pienso que ya somos un país internacionalmente conocidos por, sinceramente, con todo el respeto, por lo payasos que somos, porque hemos llegado en este país ya a un nivel de payasismo que es internacionalmente conocido. La gente se descojona en cuanto escucha algo de España. Ya han dicho, vete para España a poner la denuncia, que ya verás que Me Too se monta, las politicastras todas subiéndose al carro, las feministas de sillón, que es estar todo el día en las redes sociales, publicando mensajitos, dando like aquí, RT por allí, pero lo de mover el culo, eso poquito. Entonces, las habrán aconsejado. Y dice la Audiencia Nacional que acepta las denuncias, ojo, cuidado, porque dice que, bueno, pues aunque los hechos se han cometido fuera, en la República Dominicana, en las Bahamas y tal, en el extranjero, pues como Julio Iglesias tiene la nacionalidad española,
española, porque lleva viviendo fuera de España, ni se sabe, pero nunca ha renunciado a su nacionalidad, sigue siendo español, pues ha dicho que sí, que asume la competencia y vamos para adelante, como los de Alicante. Y bueno, la Fiscalía rápidamente le ha dado trámite y ya anunció oficialmente que inició la investigación de esta denuncia contra Julio Iglesias. Pero antes de ver detalles poco conocidos de la denuncia, vamos a ver el por qué el perfil de Julio Iglesias podría encajar o no con estas acusaciones. Julio Iglesias, al igual que otros cuantos, saltó a la fama al ganar el Festival de Benidorm. Desde ese momento ya la polémica rodeó sus inicios porque su victoria fue señalada de favoritismo. Su padre, Julio Iglesias Puga, era un afamado ginecólogo que gozaba de un alto standing en nuestro país, España, a mediados de los años 60, en una sociedad que vivía bajo un régimen y una dictadura en la que el estatus lo era todo. Este ginecólogo atendía a personalidades de clase alta de la época, por lo que tenía contactos y cierta influencia como para ayudar al despegue de su hijo en la música. La verdad es que los primeros sencillos, o single como se llaman ahora, de Julio Iglesias, estaban demasiado bien producidos para tratarse de un artista en sus inicios, con la tecnología que había, y su producción fue muy superior a la de los demás competidores del festival. Él se acercaba a la gente y le decía, oiga, ¿usted sabe quién soy yo? Yo soy Julio Iglesias y muy pronto van a saber quién soy yo. También algo atípico para un participante de un festival es que Julio Iglesias ya estaba vinculado a una discográfica, en concreto Columbia Records. Igualmente el talento y el carisma que tenía lo hicieron implosionar. Antes de él, en la ola de las baladas de mediados de los años 60, ya habían surgido un par de cantantes muy conocidos como son Rafael y Rocío Dúrcal. Eso sí, eran muy diferentes a él. Lo que sucede es que Rocío Dúrcal y Rafael eran cantantes muy en plan divos, no sé si lo podría llamar así, voces muy potentes, más dramáticas, teatrales y con un ritmo mucho más movido. Hacían shows increíbles, actuaban moviendo mucho las manos. Sin embargo, faltaba alguien que llenara el espacio del galán con voz suave que cantase baladas románticas, que estaban muy de moda por cierto en los Estados Unidos y fueron la inspiración de Julio Iglesias. Salvando las distancias por supuesto, porque aunque sea Julio Iglesias hay que guardarlas, quiso ser una versión latina de Frank Sinatra, de hecho era su ídolo y hasta estuvo invitado como cantante en uno de sus cumpleaños. Bueno, es que llegó a conocerlo, incluso a cantar una canción con él. Sinatra a Julio le invitó a cenar. Estaba Sammy Davis, estaba Liza Minnelli. Se pasó toda la cena, a las 2 horas, mirando a Julio Iglesias, hablando con Julio Iglesias. Allí no había nadie más que Julio Iglesias para él. Su ídolo era Frank Sinatra, ¿no? Por eso cuando grabó el dueto con Sinatra fue increíble, en todos los sentidos. Sinatra es importante para todos los artistas. Le conozco muy bien, estaba muchas veces con él, está invitado a su casa. En el caso de Julio Iglesias hacía baladas pop románticas que combinadas con su carisma y su actitud de galán lo convirtieron en un icono para hombres y en el hombre famoso más deseado por muchas mujeres. De hecho, con club de fan tanto en España como toda Latinoamérica, parte de América de hecho también, lo de Julio Iglesias con las mujeres ha sido una locura. Tenía fan en todas partes del mundo durante más de 3 décadas. Cada vez que salía a conciertos o meet and greet, era habitual ver cómo las chicas lo besuqueaban, lo abrazaban. En algunas ocasiones ellas le robaban un beso a él, en otras ocasiones él a ellas también. Qué maravilla, grandes, pequeñas, todas, 1000 mujeres. ¿Qué quiere esta cuerda? Para estar en forma. Más alto. Más hombre y más guapo. Más guapo todavía. Todos. Anoche he soñado contigo. Yo también he soñado contigo. Podríamos afirmar que aparte de su talento, su carisma y todo lo que ha hecho en la música, gran parte de su éxito se debía a convertirse en el amor platónico de sus fans. Tenía fácil acceso a mujeres, canciones lentas con ritmos simples y globales, un acento muy neutro y poco español que podían exportar a Latinoamérica y canciones en varios idiomas como el francés o el inglés. Su objetivo no era España, era el mundo, algo poco común en esa época pero que le funcionó. Era alguien más cercano al público, sus canciones eran fáciles de aprender y de cantar para la gente normal. Además eran canciones que se podían dedicar. Un poco después, en el año 1970, una periodista practicante de la revista Hola de 19 años fue a hacerle una entrevista ya siendo famosa, se enamoraron y un año después se casaron, después de quedarse ella embarazada. En los teléfonos, él queda en llamarle y la llama. Julio y yo somos buenísimos amigos. Yo le cuento cantidad de cosas, casi todo. Él me cuenta también mucho, creo. Isabel llama a Julio para decirle que está embarazada. Mi madre se queda embarazada en el año 71 y mis padres
deciden casarse, ¿no? España entonces era una España muy intransigente, muy católica, muy apostólica, muy romana, muy incómoda. Su relación con Isabel Presley duró 7 años y del fruto de la cual tuvo 3 hijos, Chabeli, Julio José y Enrique. Una relación llena de polémicas por los rumores de infidelidad por parte del cantante y muy comentada en el papel cliché. Era muy guapa, Isabel era guapa, muy guapa, es muy guapa. Julio, ¿tiene ya una canción de una nana, tu hija? No, tengo 1 millón de nanas que la canto todas las noches, pero nunca van a salir al público. Son para mi mujer, para mi hija y para mí. Tengo muy bonitos recuerdos de mi matrimonio. Mi mujer y yo, mi exmujer y yo. Tengo una gran amistad con mi exmujer. Julio y yo somos buenísimos amigos. Yo le cuento cantidad de cosas, casi todo. A esta chica no le hizo falta tener exclusivas para ser portadas de muchas revistas. Simplemente era famosa y portada por ella misma y por la relación que tuvo y estar casada con Julio Iglesias. Fue la primera socialité de España. Esposa de Julio Iglesias, luego esposa de Carlos Falcó, marqués de Griñón, luego esposa de Miguel Boyer, exministro y político, y pocos meses después de la muerte de este último, en el 2004 pasó al Nobel de la Literatura Mario Vargas Llosa, al que, según Pilar Eyre, conquistó estando él casado. Hace solo unos días los hijos de Michael Jackson oficializaron una denuncia a los albaceas de su herencia. Hay 2 titulares ahora mismo en España. Sin embargo, la herencia de Michu, que es una mega random, exnovia del hijo de un torero español, ha tenido como 50 titulares y muchos programas de televisión, por lo que podríamos decir que Isabel Presley le abrió el camino a muchas famosas de la actualidad. En otros países como Estados Unidos, un apellido no te abre tantas puertas. Aunque en 1978, cuando se divorció de Julio Iglesias por presunta infidelidad de él, se rumoreaba que ella ya estaba interesada desde hacía meses por otro hombre, nunca se comprobaron infidelidades. En cambio, Julio Iglesias ya las había admitido en algunas ocasiones y era llamado el hombre de las 3000 mujeres. Cuando me preguntan esta pregunta, que es normal y lógica, Julio, ¿cuántas mujeres has tenido? Las suficientes para seguir queriéndolas cada día más. El mito de las 3000 mujeres él mismo lo alimentaba, no negándolo ni aclarando el tema, que no sé si serían 3000, pero que es un número bastante probable porque estaba todo el tiempo rodeado de mujeres, especialmente seguidoras y artistas que estaban dispuestas a darlo todo por él. Esa leyenda de las 3000 mujeres, ese tipo de cosas, eso ya es otra locura. Pero bueno, él estaba en ese momento de plenitud en el que era un playboy, un sex symbol. Es verdad que él estaba separado y podía hacer su vida. Las 3000 forma parte de esa leyenda de conquistador y tengo entendido que se le ha dado bien. Bueno, por lo cual envidio muchísimo. ¿Tantas tías? Wow, no lo sabía. ¿Y lo tuyo con las mujeres ha sido tanto como se ha dicho? ¿Ha sido...? Más, mucho más, mucho más. Ha sido mucho más. Por si acaso, el divorcio se lo pidió ella. Tras un montón de rumores de infidelidad, algunos que Julio no pudo negar, y a pesar de ello, el divorcio no fue muy polémico. Podríamos decir que terminaron bien, pero sí que fue muy comentado en la prensa del corazón por la popularidad de los personajes. Isabel, que pasaba meses y meses sola en su casa de Madrid, pues lo que iba dándose cuenta era de que Julio tenía sus aventuras. Así. Ana, ¿está mi mujer allí? ¿Dónde? ¿Sí? Buenos días, o buenas noches, ¿cómo se dice? Bueno, es guapa, no tiene problema. Sí, ¿Y después? Los rumores de infidelidad de Julio a Isabel le llegan, aún no había nacido Enrique. Lo que pasa que, bueno, ella pregunta, él le dice que no, que es cosa de marketing, que son fans, que no pasa nada. Salieron unas fotos de una aventura con una argentina. Y es cuando ella llama a Julio y le pregunta qué es lo que está pasando. Fulanita con venganita, todo hay un momento en que se cansó, claro. Infidelidades una detrás de otra. Además de eso, Julio Iglesias llegó a ser reconocido como el quitaesposas, ya que se hablaba de que en algunos eventos de los años 70 y 80, donde los móviles no existían y las videocámaras tampoco eran habituales, al parecer siempre terminaba quitándole la esposa a algún empresario reconocido. Esto según estos medios franceses de la época. Yo me acuerdo de ir de gira con mi padre y él siempre estar rodeado de mujeres guapas, ¿no? Y simpáticas y buenas personas y sí me impresionaba mucho, ¿no? Algunas de las chicas con las que salía, si le caía muy bien o si llegaba a hacer cierta relación de amistad o más allá del simple conocerse, solía regalar un Cartier. Mi padre decide comprarnos una casa donde vivimos con nuestra abuela y con la señora porque había muchas mujeres en casa. No se lo puedo decir porque lo sabe todo Dios. Tonto quería que los niños viésemos que mi padre era mujeriego. Porque las mujeres bajaban por la chimenea, ¿no? Entonces era como una especie de recycling. Una pausa que tengo que hacer para comentar uno de los peores momentos de Julio Iglesias, aunque no tengan nada que ver con las mujeres, fue el secuestro por parte de la banda
banda terrorista ETA a su padre a principios de los años 80. Su hermano se hizo cargo de la situación, ya que Julio, al ser tan famoso, se pensó que su presencia en España podría suponer algún tipo de riesgo. 11 días han transcurrido desde que el doctor Iglesias Puga desapareciera de Madrid. Desde el primer momento los medios de comunicación hablaron de secuestro, aunque técnicamente, al no haber confirmación oficial de contactos con los secuestradores, sigue siendo una desaparición. Estoy vivo. La maravillosa labor del Ministerio de Interior, del gobierno español hasta el último policía, siempre va a tener mi recuerdo entrañable y nunca olvidarme jamás de lo que es esto, lo que es un secuestro. Yo estoy mucho más tranquilo, pero está mal. No lo he pasado, como ustedes se imaginan, como tú te puedes imaginar, nada bien. Esto, sumado a las amenazas posteriores a sus hijos en algunas cartas, hizo que la madre los enviase con él a Miami. Isabel Preisler, en sus memorias, según la revista Vanity Fair, lo retrató como un hombre celoso y posesivo, algo que va a repetirse más adelante con otra de sus exparejas. Con 39 años comienza una relación con la cantante y actriz Baitaire Hirson, de 18 años, también conocida como Baitaire Bandera. Tuvo un par de canciones un poco conocidas en los años 80 durante su relación con Julio Iglesias. La relación se vio marcada por la diferencia de edad, los supuestos pedidos sexuales de Julio a ella y, como no, las múltiples infidelidades. Aunque no lo culpa de su adicción a las drogas, sí que le echó en cara que él la indujo al consumo de esta sustancia. Según relata ella en su libro, Julio cada noche le llevaba a la cama a una mujer diferente para hacer tríos con ambos. El cantante, una relación que según ella no fue tan idílica como mostraban. Me cuenta que va a llegar una muchacha, es guapa y si queremos podría hacernos el amor al mismo tiempo. No digo nada, pero me siento sucia. Cada noche hay una mujer distinta en nuestra cama, son como él las quiere, de senos grandes y dispuestas a todo. Eso sí, aclara que Julio era increíble en la cama. Pero parece que esto fue solo el principio. Roto el hielo de los primeros encuentros, Baitaire puntúa al truán al señor con una nota muy alta en la intimidad. Era increíble, Julio es un hombre muy detallista y atento. En la cama siempre me hablaba en francés, pero tenía mal acento. Algo similar a su exmujer, Baitaire también calificó a Julio Iglesias como un hombre celoso y machista que le pedía que no saliera sin sujetador a la calle o con tacones altos porque según él eso era de prostituta. A pesar de su desinhibición bajo las mantas, Julio Iglesias sería muy celoso y machista con ella. No salgas sin sostén ni uses tacones de más de 7 centímetros, son de prostituta. Después de su ruptura, tras 3 años de relación, parece que también acabaron bien. De hecho, durante muchos años han hablado bien el uno del otro. Incluso hay fotografías de ella con la actual mujer de Julio Iglesias, Miranda Reinsburger, por lo que hay posibilidad de solapamiento ahí. ¿Quién ha sido mi amor? Sí, el gran amor de tu vida. Un español. ¿Sí? Ha sido un español, sí. Que toda la gente lo conoce, ¿no? O sea, tú lo tienes por el amor de tu vida, ha sido el amor No, más ha sido mi importante de Julio primer Iglesias. amor con Julio, sí. Y bueno, a pesar de decir estas cosillas sobre él en sus memorias, seguía manteniendo que eran buenos amigos. Somos amigos, no es el Julio que yo he conocido desde hace muchos años. Mi relación con Julio nunca cambió. También éramos amigos cuando escribí el libro, somos todos amigos también con su familia. También se habló de una relación con la actriz Sidney Rom, que duró algunos años pero no fue tan seria debido a la falta de compromiso de Julio Iglesias y a que ella lo quería solo para ella. Sidney Rom. Si la tienes en tu casa todo el día, sin estar. Porque está el perro ese que te regaló. Otra que parece que está en su catálogo es Giannina Facio. Esta seguramente la reconoceréis al momento porque tuvo papeles importantes, por ejemplo en la película de Gladiator, un clásico del cine. También actuó con Leonardo DiCaprio en Red de Mentiras y en otras muchas películas conocidas más. Giannina y yo hemos estado juntos muchas veces, somos amigos del alma, más que amigos hemos sido, por supuesto vamos a engañar aquí a la gente. Con lo que me gusta a mí engañar. Y una que me ha resultado bastante curiosa, esta relación, bueno, se supone que es una relación secreta que nunca confirmaron, fue con la exmujer de Elvis Presley. Es un honor para nosotros el tener en nuestras casas. Priscilla Presley, I've been talking to you for 2 days and I'm realizing you are... tired? No, I love it. Bueno, el tema de Priscilla Presley, que es cierta, tuvieron una relación que no duró demasiado tiempo porque era complicadísimo, porque claro, Priscilla Presley, imagínate lo que es en Estados Unidos, lo que sigue siendo. Entonces sí tuvo una relación con Julio muy a escondidas, pero sí la tuvo. Y finalmente, bueno, finalmente, entre comillas, ¿no? Miranda Reinsburger, 22 años menor que él y a la cual Julio Iglesias considera la mujer de su vida, con la que sigue casado pero tienen una relación a distancia. Ella va a verlo de vez en cuando. Esto es así desde hace años. Los 5 hijos de la foto ya son mayores de edad y han guardado silencio en redes sobre esta polémica que está sucediendo ahora. Siempre estoy a su lado. Eres imprescindible en la vida de Julio. No creo, pero... Estamos muy felices y contentos. Las luces son para él y no para mí.
En varias ocasiones Julio Iglesias fue clasificado como un sugar daddy. Se hablaba de que le daba unos 100.000 dólares mensuales para sus gastos a Miranda. Y bueno, pues con esto creo que tenemos un poco de contexto de la vida de Julio Iglesias con las mujeres. Vivía en una especie de isla de las tentaciones constante. Millones de fans queriendo ligar con él. De hecho, según rumores, se habla de que nunca dormía solo cuando estaba de gira. Ha enamorado a millones y millones y millones de mujeres. No sé si se las habrá, pero que las ha enamorado, sí. Aquellos primeros años y demás, pues el mundo femenino pues se enloquecía por todas las canciones de amor, por todo lo que decía, por lo que decía. Julio, dicen, y es verdad, que cantaba, no, encantaba. Y es que era así, porque ibas a ver un concierto de Julio y las mujeres se volvían locas, o sea, era una cosa, y dices, ¿por qué? Tenía algo que era especial, era algo especial. Yo vi en Viña del Mar escenas sorprendentes de jovencitas enloquecidas por arrancarle la corbata, vamos. Y él no hacía nada, que estaba loco por meterse conmigo en el coche para irnos. I don't know what he's saying, but I love the way he says it. Sobre que le gusten las mujeres mucho menores a él, creo que eso, bueno, pues dependerá de la edad que tuviera en el momento. Ahora quiero comentar sobre las trillizas. Seguramente los seguidores de Julio Iglesias sabrán perfectamente quiénes son estas tres, y considero que es importante mencionar esto porque las chicas que lo están denunciando ahora mismo son ex empleadas. Por lo tanto, con esto nos podemos hacer una idea de si nos cuadra o no nos cuadra el perfil de mujeres que trabajaban con Julio Iglesias o requisitos que pudiera poner para trabajar. Fue precisamente en Argentina donde Julio Iglesias pudo descubrir a tres cantantes de 17 años que no dudó en contratar como coristas, las Trillizas de Oro. ¿Cómo fue el encuentro? Te voy a decir, fue en un ascensor. Piensen lo que piensen, pero fue realmente en un ascensor. Nosotros bajábamos las tres en el ascensor porque nos llamaron que ya estaba Julio esperándonos en el lobby. Y nos abrió el ascensor y nos encontramos con esta estrella, con este hombre, con este cantante famosísimo, y nos quedamos las tres y obviamente en un momento dado dijimos, salgamos porque no va a cerrar la puerta y vamos a perder esta oportunidad. Y salimos y Julio nos dijo, pues, pero qué chiquitas que son. Pues yo quería que eran un poquito más grandes. Digo, no, si querés nos vamos, le digo, si querés nos retiramos y nos vamos. Las Trillizas se fueron con él y vivieron en primera persona el éxito internacional de Julio. Sobre el tema de que fueran pequeñas, podría reforzar un poco el rumor de que Julio Iglesias exigía a sus empleadas estas tres cosas. Insisto, esto es rumor, ¿vale? Altura mínima, 1,70 metros, apariencia elegante y discreta, ropa formal, maquillaje natural. La relación de Julio Iglesias con estas empleadas durante todo el tiempo que estuvo con ellas fue demasiado buena y con mucha complicidad. Mujeres lo agarraban, lo besaban, no lo dejaban vivir. Y nosotros decíamos, momentito que es nuestro, momentito que es nuestro primero. Permiso, primero las Trillizas. Según contaron ellas mismas, Julio Iglesias las diferenciaba, algo lógico, ¿no? Y tenía un crush con una de ellas, pero que no fue correspondido por parte de ella, que lo veía muy guapo, pero un señor muy mayor. Iglesias tenía un crush conmigo, pero nada que ver yo con él, yo no lo elegí, no me divierte que digan que yo estaba enamorada de él. Ellas precisamente son de las pocas personas cercanas que se están pronunciando respecto al tema, con toda la polémica que está explotando ahora, y dijeron al diario argentino La Nación que mientras trabajaron con él nunca vieron nada de lo que se está hablando hoy. Mientras trabajábamos con Julio, nunca vivimos nada de lo que se está diciendo de él en estos días. Para mi gusto, esto ayuda un poco a Julio Iglesias, aunque sea porque estamos hablando de trabajadoras que estuvieron muy cerca de él durante muchos años y que además, por su perfil, podrían haber sido víctimas perfectas. Papi me prestaba una chaqueta y de repente me metía la mano y contaban cartas de amor, ¿no? De alguna fan, de alguna chica con la que estaba, era increíble, ¿no? Que papi, ese carácter que ha tenido él de conquistar a la mujer, ¿no? Ha sido increíble. Sí, Ese carisma, ¿no? Ese carisma, sí, es verdad. Ese sex appeal. Porque lo que tiene papi es sex appeal. Exactamente. Hay que destacar que existe una diferencia también entre trabajar para un Julio Iglesias de hace 30, 40 años a trabajar con el Julio Iglesias de la última década, por ejemplo. Estamos hablando que ese sex appeal que ya no tiene, antes era un pretty privilege, que se llama, con el que podía tener más a mano casi a las mujeres que quisiera. Sobre el tema de los requisitos, uno de sus amigos, Ramón Arcusa, miembro del dúo Dinámico, que ha estado haciendo un tour por algunos programas de televisión en las últimas horas, y la defensa ha sido un poco regulín, porque el hombre, aunque entiendo su mensaje, no se ha sabido explicar bien, y confirmaría uno de estos requisitos, que Julio Iglesias, a la hora de contratar a alguien, tenía en cuenta su belleza. ¿Julio Iglesias elegía a mujeres, solo elegía a mujeres guapas para trabajar en su casa, o elegía todo tipo de mujeres? Bueno, él es un amante de la belleza. O sea, por ejemplo,
Las casas que tienen una decoración exquisita. Así de buena de fisioterapeuta y así de buena de fisioterapeuta y esta es más fea y esta es más guapa, ¿elige a la guapa o a la fea? Yo qué sé. A Julio Iglesias le encanta estar acompañado de mujeres. De hecho, afirma que en todos los aspectos de su vida, incluida la oficina, siempre en su mayoría ha preferido rodearse de mujeres porque de ellas mucho ha aprendido. He tenido mujeres que me han enseñado mucho en la vida, muchísimo. De hecho, yo pienso que he aprendido mucho más de las mujeres que de los hombres, pero 1000 veces. Estoy rodeado en mi oficina, en mi vida, de mujeres. Sobre los clics que están rulando en redes sociales en los últimos días, a ver, muchos son muy desafortunados, pero también hay que tener muy en cuenta la época, era otra época. De hecho, nadie se escandalizaba cuando Julio Iglesias hacía ciertas cosas, ciertas actitudes o incluso algunos chistes que los escuchas hoy son una puta barbaridad. Pero también hay algunos que están sacados de contextos. Porque dicen que es un hombre que no puede ser fiel a una mujer, que le es muy difícil. No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Con y me mujeres encantan maravillosas, las mujeres, ¿no? me encantan las mujeres, sí que te digan, la verdad. Pero ni soy frívolo como la gente piensa, ni doy la espalda a ninguna mujer, jamás en mi vida. No son objetos en absoluto como puedes, a lo mejor en la pregunta, insinuar. Yo amo profundamente a la mujer y necesito a mi lado. Yo no soy ningún Don Juan, no, en absoluto. No entiendo esa teoría de Don Juan, no soy machista, no soy macho. Que le gustan mucho las mujeres nunca lo ha negado. De hecho, dice que le han gustado desde siempre, desde que nació, y le gustarán hasta que se muera. Lo tuyo con las mujeres ha sido tanto como se ha dicho, ha sido... Mucho más. Y me van a seguir gustando hasta que tenga muchos años, hasta el final. A mí me han gustado las mujeres desde que era pequeñito. Eso yo creo que es genético. Those ladies out there get the message, the same message they get in Paris. The women go out of their mind, Julio. También ha comentado sobre las leyendas que circulaban sobre él, que nunca ha querido entrar a desmentir nada, como por ejemplo que tenía que tener sexo porque le salían mejor los conciertos si salía al escenario justo después de haber mantenido una relación. Que esto es algo que no ha querido entrar a desmentir porque bueno, es parte de su leyenda, pero que entiende que algunas cosas de por sí no tenían sentido. Fuiste un enorme conquistador con relaciones cortas y sucesivas, se publicaban las cifras de tus amantes, tú alimentabas eso declarando, por ejemplo, por aquella época, que eras incapaz de salir al escenario sin haber hecho el amor, o que por lo menos te salía mejor el concierto si lo hubieras hecho inmediatamente antes. Eso es otra leyenda urbana más en torno a ti que vamos a desmontar o no, la vamos a confirmar. Esas son las grandes estupideces de esa gran superficialidad que he tenido, simpática, yo diría, que a veces hasta anecdótica, provocada por leyendas que me hacían gracia a mí y que yo las fomentaba. Pero mujeres a las que hayas amado, de verdad. ¿Se podrá contar con los dedos de una mano o no? Pero que es amar profundamente. No, profundamente. También en alguna ocasión ha comentado sobre su posición política, algo que también viene a colación porque, como suele pasar en estos casos, inmediatamente la gente, dependiendo de su ideal político, ya se posiciona en un lado o en el otro. Si eres muy de izquierda y muy progre, ya directamente Julio Iglesias está condenado, no necesita juicio. Quieren a las mujeres sin conocerla absolutamente de nada y sin tener todavía datos sobre el caso, ni saber qué pruebas hay, por el simple hecho de que son mujeres denunciando a un hombre. Y luego gran parte de la derecha defienden que Julio Iglesias es inocente, digan lo que digan, y algunas personas como el mamarracho de Jaime Peñafiel incluso ha llegado a insultar a las demandantes con lo poco que tenemos todavía sobre la mesa sobre este tema. Es un hombre que está muy satisfecho con la democracia española, con los socialistas, incluso en su viaje anterior a España visitó al presidente de gobierno. ¿Realmente su pensamiento ha evolucionado o es que ahora interesa más ser un poco progre? El hecho de que se haya dicho que yo soy de derecha es a lo mejor porque jugaba al fútbol con la derecha. Yo no tengo mayor partido político que el de la mayoría. Me gustan las mayorías, no me gustan las minorías. Los pueblos siempre tienen más razón. Cuando he visitado mi país y el presidente de gobierno me ha invitado, he estado feliz. Y eso no ha significado que yo tenga una postura dentro del Partido Socialista, que no la tengo en absoluto. Pero tampoco tengo una postura en otra asociación política española, en ninguna, no voto. Por cierto, en esa entrevista que estamos viendo, Julio Iglesias advertía a la prensa de que si en alguna ocasión le daba la espalda y lo funaban, él conocía secretos como para cancelarlos a todos también. ¿Qué le debe usted a la prensa? ¿Quién debe más a quién? ¿La prensa a usted o usted a la prensa? Yo tengo una complicidad total con la prensa. Es decir, si hay que ir a la cárcel, vamos a ir los dos. Eso es lo que yo pienso. Es un matrimonio donde el uno sabe todos los secretos del otro. Esa complicidad es la que me hace sentirme feliz, porque sé que si algún día tengo un problema, también lo deben tener ellos. Es decir, porque sabemos los dos nuestras actitudes. Con lo cual me siento muy feliz porque yo soy muy agradecido a la prensa, de verdad. Buena prensa, mala prensa, críticas,
elogios, todo me ha servido. Sobre los rumores que están vinculando ahora mismo y que no se saben todavía qué es cierto y qué no, se dice que obligaba a usar falda corta al staff femenino de sus giras en los años 80 como si fuera una exigencia estética más que un uniforme. Eso sí, prohibía usar perfume fuerte, labial rojo y tacones altos. También hay rumores que dijo en el backstage en alguna ocasión: una mujer no debería entrar a mi camerino si no sabe a qué viene. Y también lo han captado en yates y hoteles con mujeres en topless. En 1991 una bailarina lo acusó de hacer promesas falsas a cambio de favores en una revista argentina. No presentó pruebas ni denuncias. Vamos, que lo que estamos viviendo hoy ya se viene rumoreando desde hacía tiempo. En el año 2000, en el que algunos medios y revistas hablaban de rumores de pagos de Julio Iglesias a empleadas para evitar supuestos escándalos, nunca se confirmaron. También hubo rumores de cámaras de vigilancia para vigilar a sus empleadas. También hubo rumores de una habitación secreta en los hoteles donde su equipo seleccionaba a alguna fan para ir a conocerlo en una habitación de hotel. No hay pruebas de nada de esto, ya te digo, son todo rumores. Incluso en el programa español que echaban en aquel entonces en Telecinco, Aquí hay tomate, se dijo que había pasadizos secretos en su mansión para meter a las amantes sin que su esposa lo notase, y que tenía un espejo en el techo de las habitaciones para ver más ángulos del amor, ya me entendéis. Y ahora sí, vamos a entrar al tema que está que te quema a día de hoy: la denuncia por parte de dos chicas que no sabemos quiénes son, están protegidas por el anonimato, con alias Rebeca y Laura. Una denuncia, como os adelantaba al principio del vídeo, que está ya interpuesta y en marcha por la Audiencia Nacional Española, en la que, según los relatos de estas dos chicas, Julio les exigía mantener encuentros sexuales aprovechando la relación jerárquica laboral, donde negarse, según ellas, era imposible por el miedo, y estar, según ellas, coaccionadas. Una denuncia por agresión sexual y delitos de abuso sexual contra Julio Iglesias. Esta denuncia viene derivada de una investigación que publica el diario.es, que es un diario muy afamado y muy conocido, junto a Univisión. Se junta con Univisión y están 3 años investigando detrás de una pista que viene del entorno de una de estas mujeres. Se trata de dos mujeres que, con el nombre ficticio de Laura y Rebeca, dan su testimonio y revelan datos realmente espeluznantes. 3 años en los que entrevistan a más de 15 personas que han trabajado con Julio Iglesias. Ellas son contratadas en el año 2021, una como fisioterapeuta, una tiene 22 años y de la otra no se ha hablado de su edad, pero también muy jovencita. A ambas se las contrata, una, ya digo, como fisioterapeuta y otra como empleada del hogar. Pero desde el minuto 1 que ellas llegan allí, a las fincas de Bahamas y de Punta Cana de Julio Iglesias, comienzan a haber un clima de abusos. Según Rebeca, de 22 años y dominicana, en 2021, el año de los supuestos abusos, Julio Iglesias la llamaba a su habitación casi todos los días y allí le hacía tocamientos no consentidos, tanto vaginales como anales, a pesar de ella resistirse y decirle que no. También asegura que este le daba tirones de pelo y bofetadas, además de humillaciones verbales. Dice que fue obligada, no sabemos cómo, bueno, esto es demencial, ¿no?, a practicarle sexo oral prolongado a Julio Iglesias para calmarle el dolor de la ciática. Esto es demencial, o sea, esto es de loco. Dice que Julio Iglesias la obligaba a estar toda la noche lamiéndole un ratito el ano, ¿vale?, otro ratito el pene, o sea, un ratito por delante, otro ratito por detrás, un ratito por delante y un ratito por detrás, que eso era lo único que le calmaba el dolor de la ciática. Además afirma que los presuntos abusos solo cesaban cuando la esposa de Julio Iglesias iba a la casa de las Bahamas o Dominicana a visitar al cantante, o cuando él estaba ocupado con otra chica. Él me dijo que me quitara el pantalón corto, que no pasaba nada. Y cuando me lo quito, entonces me dice como que le diera una vuelta. Hizo un comentario como que yo tenía muy buenos glúteos. Voy a su habitación y me dice, ay, ¿cómo está? Y le dice que me vista de hawaiana. Me da 3 o 4 tragos de tequila, como para que yo no estuviera nerviosa. Y yo le estoy diciendo a ella que yo no lo quiero hacer, que no lo quiero hacer. Y ella me está diciendo sí. Él entra y él se acuesta en cuero, sin pantalones. Y me ponen en el medio y ella de este lado. Y nada, ahí comienzan las cosas. Y él sabe que yo estoy incómoda. Yo me tapo. Estoy avergonzada, sí. Y luego el testimonio de Laura. Ella afirma que trabajó como fisioterapeuta también en 2021 con 28 años, y en una ocasión Julio Iglesias la besó en la boca y le tocó los senos sin su consentimiento. Además, ambas mujeres coinciden en que las encargadas de la casa, digamos que dentro de las trabajadoras pues había también jerarquías, ¿no? Y hay una que era como la que lleva el cotarro, y en algunas ocasiones le ofrecía alcohol para que las chicas perdieran los nervios y se dejasen llevar. Él era muy volátil, agresivo, humillante. Él se lesiona y se vuelve más irritante y se ensaña conmigo. Que tú agarres a una mujer con fuerza de hombre duro por el brazo y la menees, eso es maltrato.
y uno tolera todo ese tipo de abusos. A ver, yo no sé si son exactamente estas las mismas chicas que estarán denunciando, ¿vale? Son trabajadoras, son todas con estereotipos y características similares, ¿no? A ver, al igual que no quiero prejuzgar a Julio Iglesias antes de tiempo, ¿no? Antes de que lo haga la justicia, por el hecho de que tenga una trayectoria, digamos, un poco de babosillo, ¿no? De viejo verde. Una cosa es ser un viejo verde y un baboso y un sobón, allá un violador que está ya un escaloncito por encima, ¿no? Pero el hecho de que tú contratas a unas chicas para el hogar y se bañan, bueno, son todas así, ¿no? Exuberante, todas están bien y se meten a bañarse así contigo. Que a ti para seleccionarte para este trabajo te pidan fotografías de cara y cuerpo. Que en un momento dado te pidan informes médicos para hacerte pruebas de si puedes transmitir ETS. Cuando tú conoces República Dominicana, eso que ha hecho, no Julio Iglesias, sino el equipo de Julio Iglesias, la Madame, iba a decir yo. Bueno, podría ser también un poco Madame, sí. Te ha salido porque un poco de Madame tiene, ¿eh? Quiero decirte. No, claro, porque ahí hay ese tufillo, ¿no? Esa cosa. Pero eso que ha salido a la luz lo hacen en todas las contrataciones de personal en República Dominicana, desde Puerto Plata a Punta Cana y desde la otra punta a la otra. Es decir, que no es una cosa anormal en Punta Cana, que es una barbaridad. Es una barbaridad, yo soy el primero que lo digo. Ahora, no es una barbaridad exclusivamente de la casa de Julio Iglesias o exclusivamente de la persona que contrata en la casa de Julio Iglesias. Eso se lo hacen a todas. Es decir, eso realmente es muy importante saberlo, porque parece que es que Julio Iglesias, solamente él, hace eso para saber si tiene el SIDA o no tiene el SIDA, o si tiene la villa, no tiene la villa, tal, para cuando llegue el momento. Es decir, no es así. Es decir, República Dominicana tiene unas cosas muy bonitas. Es un país precioso. Ahora, es un país que hay que conocer y que la ley y las maneras de vivir, más que la ley, las maneras de vivir no tienen nada que ver con las maneras de vivir que tenemos aquí, afortunadamente. Que en la entrevista de trabajo te pregunten que si tienes los pechos operados, que si te gustan los tríos. Luego ambas relatan también que han tenido que mostrar los pechos allí para que él o la jefa esta de las trabajadoras, ¿no? La mujer de confianza de Julio Iglesias, ¿no? La más alta en la jerarquía. Te recomiende o no que te tengas que operar los pechos y si te hace falta te lleven a que te los opere. Hombre, a mí me vais a perdonar, ¿eh? Pero es que me da la sensación de que este proceso de selección no es para gente que limpie la casa precisamente. ¿A dónde voy con esto? Que no lo sé. Que me da la sensación de que Julio Iglesias, que es un hombre que ya evidentemente pues no consigue a las mujeres como antes, pero sí que tenga el mismo apetito sexual y pueda, con el dinero que tiene, ¿no? Porque tiene dinero de sobra, pues intentar saciar eso contratando a mujeres, ¿no? O sea, pagando por esos servicios. Vamos, que me estoy refiriendo a prostitutas. Que no sé si es el caso, pero es que se me hace muy extraño que a ti te parezca normal, ¿no? Que te pongan estas condiciones, estos requisitos para el puesto de trabajo y tú accedas. Luego también hay una cosa, que es que, bueno, pues ambas dicen que no se podían resistir y no se podían negar a hacerle eso a Julio Iglesias porque patata, porque es un hombre superior, porque es tu jefe. ¿Y qué? O sea, no entiendo. O sea, ¿por qué? No, es que tiene una relación de poder, no es que... Pero vamos a ver, o sea, no me cuadra a mí en la cabeza lo de no me podía negar porque patata. Este hombre del dúo dinámico, que lo he mencionado antes, asegura haber hablado con Julio Iglesias y que Julio Iglesias le ha dicho que las relaciones que ha tenido con algunas trabajadoras son relaciones consentidas. Ramón, ¿tú has podido hablar con Julio? Sí, habla con Julio, está tranquilo, está preocupado porque está más que nada molesto por la repercusión que ha tenido, ¿no? Él está tranquilo, además tiene datos, tiene WhatsApp, tiene cosas que él va a sacar. Es que las chicas estas hablan de una casa de terror. Si a ti te violan un día y luego no te pueden violar cada día, ¿entiendes? Porque si te violan un día y tú eres consciente que te han violado, vas a la policía. Entonces hubo una relación consentida, de alguna manera, ¿ok? Y si no es consentida, lo parece. A mí, personalmente, me da la sensación, oye, que a lo mejor no es así, ¿vale? Pero que de repente Julio Iglesias pueda salir a explicar que es que lo que estaba contratando era prostitución. Pero bueno, no lo sabemos. Además, cuando hablan de que tenían miedo, ¿no? En esa relación de poder y que no solamente no se podían negar estando allí, sino que al día siguiente volvían a trabajar. Hay otra cosa que me choca y es que por lo visto ni siquiera tenían contrato de confidencialidad. No, es que esto es lo curioso, ¿no? Escuchando a esta chica que no tengo el gusto de conocer, es un detalle muy importante el que ha comentado y es cierto, Julio nunca ha hecho contratos de confidencialidad, pero ni a las personas que trabajábamos para él ni a la gente que trabajaba en sus casas. Quiere decir que poca cosa tendría que él
tener miedo. Parece ser que hay dos ONG, Women's Link Worldwide y Amnistía Internacional, detrás de esto. De hecho, por lo visto, fueron ellos los que ayudan a financiar esta denuncia de las involucradas, porque aquí ven un caso de machismo, patriarcado, incluso racismo también. Los delitos de los que se le acusa a Julio Iglesias son trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, además de agresión sexual y acoso sexual. Luego también en algunos programas, algunos de los testimonios que están dando, gente cercana a las denunciantes, entiendo, gente que está detrás de esta investigación, apuntan a que Julio Iglesias no tenía a la gente contratada, que las tenía sin contrato y de manera, bueno, tú sabes, ¿no? En negro y demás. Algo que, pues también me choca, que quieres que te diga, estamos hablando de Julio Iglesias, no estamos hablando de, yo qué sé, los gemelos. Estamos hablando de un tío icónico en España, histórico, millonario no, tiene dinero para generaciones y generaciones de los 1500 hijos que le salgan. ¿Va a tener a la gente ahí contratada pagándole en sobre? Es que no me cuadra tampoco eso. Algún delito de lesiones derivados de esas agresiones sexuales y por último la posibilidad de delitos contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones laborales forzadas y por la falta de cumplimiento de las obligaciones de seguridad social. El delito de trata de personas está definido, digamos, como con con esos elementos, ¿no?, que incluyen una captación, un traslado, una recepción. Entonces, en este caso, el tema del engaño, ¿no? Estas mujeres realmente no sabían cuáles iban a ser las condiciones laborales, ¿no? Era una captación a través de un mensaje en redes, en unas determinadas redes donde se sabía que se podían encontrar mujeres y chicas del gusto del denunciado, ¿no? De una determinada edad, de un determinado origen social y de una determinada etnia o color de piel, ¿no? Entonces, esa era la captación, el traslado, ¿no? Se las aísla un poco de su entorno, se las lleva a vivir en una casa donde además también van a trabajar y luego es ahí donde se produce esta explotación. Pero la trata puede tener otro tipo de explotación, ¿no? De personas en mi casa que están a mi servicio las 24 horas del día, ¿no? Efectivamente, como los hechos son del año 2021, nos vemos obligadas, digamos, a referirnos al Código Penal que estaba vigente. Se produjeron en un clima de intimidación constante, de control, de situación de jerarquía, de diferencia de poder notable y se producían además en presencia del denunciado y de otras dos personas que también tenían una relación de jerarquía laboral con la denunciante, ¿no? Entonces ese concepto de intimidación ambiental se refiere a ese ambiente opresivo, ¿no? Decir que no a esa propuesta, ¿no? A esa relación. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de intimidación ambiental que está presente, ¿no? en las agresiones sexuales. En el caso de Rebeca, la presunta agresión sexual incluye penetración y además hay agravantes como vejaciones y la vulnerabilidad económica por ser extranjeras trabajando en países que no conocen. A Rebeca, presuntamente, Julio Iglesias la agarró del cabello y la zarandeó delante de otras empleadas. Les pide pruebas ginecológicas, les pide que se hagan citologías, les comienza a hacer preguntas del tipo de ¿tú te has operado los senos? ¿Te gusta hacer tríos? ¿Te gustan las mujeres? Y comienzan los abusos sexuales. A una de ellas la llama a su habitación todas las noches por mediación de las housekeeper. Hay dos housekeeper que son las encargadas de establecer quiénes tienen que ir esa noche a la habitación de Julio Iglesias. Y dentro de esa habitación se producen agresiones sexuales. Ellas relatan cómo les mete los dedos en el ano, cómo les hacen desgarros anales, les toca la vulva. Una de ellas incluso cuenta cómo tuvo que estar toda una noche, en palabras de esta mujer, por favor, que yo no quiero ser vulgar, chupándole el pito a Julio Iglesias toda una noche porque él tenía unos dolores en la espalda. Y le requirió que le estuviera toda la noche chupando el miembro. Cuando ella paraba, él le decía, no, sigue, sigue, sigue. Julio Iglesias con 77 años y ellas con 20 años. Aparte de estas agresiones sexuales, les controlaba lo que comían. Tenía un calendario en el que tenía cuándo le venía la menstruación a cada una para ver con cuál podía estar manteniendo relaciones sexuales y con cuál no. Les controlaba la comida, les miraba los teléfonos, no les dejaba salir. Con la excusa del COVID les decía no podéis salir, mentira. Los hombres que trabajaban en esas fincas, en esas mansiones, sí que salían. Anda Rinsburger, su mujer, no es consciente de todo esto porque en teoría, según relata una de estas mujeres, cuando Miranda venía a Punta Cana, cuando Miranda venía a Bahamas, a cualquiera de estas dos mansiones, eran los
días libres para ellas y eran cuando no dormían con Julio. Hacían jornadas de 8 de la mañana a 12 de la noche y a las 12 de la noche, cuando se podían retirar a su habitación, eran llamadas a la habitación de Julio para mantener relaciones sexuales no consentidas con él. Un delito de agresión sexual que es muy grave, ahora mismo está en la audiencia provincial. Básicamente se están comentando muchas cosas y a mí me vais a perdonar, pero yo soy una persona que por todos los casos que hemos tratado aquí en el canal me he vuelto muy escéptico. Siempre soy muy escéptico con los casos. Aquí, para mí, la postura ideal es: se respeta la presunción de inocencia de Julio Iglesias, porque imagínate que todo esto, por mucho que se hable, sea mentira, ¿vale? Que no sería la primera vez, ¿no? Ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, que lo vemos aquí, ¿no? Pero también tenemos que respetar a las chicas que están denunciando por si es verdad lo que han vivido. Yo siempre intento que me muestren pruebas, buscar qué pruebas hay. Y parece ser que hasta el momento las pruebas que tenemos sobre la mesa, al menos públicas, ¿no? Pues son testimonios. También tengo que tener un principio básico para todo el mundo, que es la presunción de inocencia y el derecho a una defensa. Entonces, para que Julio Iglesias se pueda defender de unas acusaciones, te podría poner el caso de Kevin Spacey, que en Estados Unidos, al que le acusaron y le destrozaron la vida, le arruinaron económicamente y luego se demostró que era todo mentira. Entonces, te podría poner el caso de Dolores Vázquez en España, condenada por asesinato y luego al final inocente. Entonces, como no quiero cometer ninguna injusticia con nadie, lo que te pregunto es: uno, ¿estas mujeres van a denunciar en un juzgado, en una comisaría? Dos, ¿tenéis alguna prueba externa más allá de su testimonio? Las pruebas de las que se hablan son, entrevistas consistentes con las denunciantes realizadas durante más de un año, contrastadas con pruebas documentales como fotografías, mensajes, registros de llamadas, visados e informes médicos, y en testimonio de otras empleadas que describen patrones similares de control y tensión en la residencia del artista a lo largo de las décadas. Eso es lo que se supone que tienen. Audios, fotos, vídeos que demuestren lo que dicen. Bueno, yo lo que vayan a hacer ellas en el futuro no lo puedo saber. Yo puedo contar hasta donde sé y yo creo que ellas ahora tienen unas vías legales abiertas que pueden utilizar si así lo desean. También recordemos que ellas vienen de República Dominicana y Venezuela, que son lugares que no tienen unas garantías como tenemos aquí con las leyes de la violencia sexual y un sistema judicial que, aun a pesar de todas las pegas y defectos que le queramos poner, hay posibilidades, hay vías de hacer denuncias de este tipo. Allí es más complicado. De todas maneras, ellas a partir de ahora o cuando ellas quieran, pues si acometen alguna acción judicial, yo creo que lo sabremos. Y la otra pregunta... Indicios, audios, vídeos... Pruebas, indicios. Bueno, la manera en la que hemos trabajado ha sido, hemos recabado sus testimonios a lo largo de los años para comprobar que eran consistentes. No ha habido contradicciones. Y fíjate que... Ya, pero que no sois jueces, a ver si me entiendes. Una entrevista con un año de diferencia y contar las cosas tal y como sucedieron, yo creo que eso es solo porque lo tienes bien grabado en tu memoria. Luego, cada dato e información que nos daban, hemos ido a corroborarlo como hemos podido. Nosotras, como periodistas, yo creo que la manera que encaja mejor con nuestro trabajo para obtener una prueba, porque entenderás que en la intimidad de un dormitorio mucha prueba no puedes conseguir, mucha prueba documental, es buscar a qué personas contaron lo mismo que nos han contado a nosotras en su momento. Y hemos ido a buscar a esas personas, las hemos entrevistado y hemos visto que encajaba totalmente lo que nos contaron con lo que nos han contado a nosotros. Pero además hemos accedido a pruebas documentales que pueden dar veracidad sobre muchos de los datos. Espera, esto es muy importante. ¿Qué pruebas documentales tenéis? Hemos accedido a conversaciones de WhatsApp, mensajes, de Julio Iglesias, vídeos, fotografías. Espera, que esto es lo que más me interesa de todo. De Julio Iglesias con las mujeres que le denuncian, en las que se demuestra las agresiones sexuales, que se demuestran los golpes, que se demuestran conversaciones fuera de tono. No. Claro, a ver, a mí cuando me hablas de pruebas, de que las pruebas son testificales de ellas dos, que no se contradicen según esta gente, ¿no? Luego habrá que verlo en el juzgado. Y
y con otra gente, que han encontrado otra gente que cuentan que esta gente les contó lo mismo. Mira, también ha salido Carlota Corredera diciendo sobre el libro ese que hay de Antonio del Valle. Estamos hablando de un libro que sacó en el año 1986, cuando yo tenía tan solo un añito, en el que contaba pues una mala experiencia con Julio Iglesias y que tenía un modus operandi de vida de un machista, de un misógino y todas estas cosas, ¿no? Insisto, también se prueban. Otro relato. Muchísima gente que está intentando tirar por tierra el testimonio de las denunciantes, ¿no? Hemos visto, yo creo que declaraciones que no se deben permitir, ¿no? En televisión, no voy a dar nombres, pero fíjate, habla mucho de, no, decía también Silvia, no, él ahora es porque, claro, después de la pandemia ha cambiado y tal. Mira, Antonio del Valle fue un mayordomo que trabajó con Julio durante mucho tiempo y en el año 86, no en el 2021, en el 86, hablaba así de cómo se vivía dentro de casa de Julio. Habla de un entorno de machismo primitivo y descarada promiscuidad y define la mansión de la isla privada Indian Creek, Miami, como un sultanato, que es verdad que recuerda un poco a un sultán, ¿no? Con su harén y tal, las declaraciones que hemos ido escuchando de las denunciantes. También la define como una organización tribal, donde Julio era un reyezuelo tiránico. Según él, se refería a las mujeres como titis y las trataba como bestias cazadas y sometidas. Quiero decir que estamos hablando de un depredador que en este caso se está hablando desde el año 86. Hablamos de un modus operandi de toda la vida, ¿no? Bueno, Carlota, eso será si el colega ese que escribió el libro dice la verdad, porque también ha salido en estos días otra mucha gente que ha trabajado con Julio Iglesias y dice que esto no lo ha vivido. Sobre el tema de lo laboral, yo lo descartaría casi que ya, porque los presuntos delitos laborales fueron en Bahamas y en República Dominicana, en el caso de ser cierto, por lo tanto creo que tendrían que ser juzgados allí. ¿Cómo tú llegas a ser parte del staff de limpieza de Julio Iglesias? O sea, yo llegué allá por vía de una prima mía que trabajaba con ellos y ella me recomendó y me dieron el trabajo, pero nunca me pidieron foto de cuerpo completo, nada. Una simple entrevista. ¿Qué tiempo duraste trabajando para Julio? Yo duré un promedio de 6 meses, casi 7 meses trabajando allá. Lo podía ver paseándose en la villa, en su carrito del golf, y él saludaba a uno, buenos días, ¿cómo estás? Ya, esa era la comunicación que uno tenía con el señor. No, el contacto que teníamos con ese señor en el tiempo que yo estaba ahí, mío y de mis compañeras, porque éramos muchas chicas que estábamos ahí, nunca vi ningún trato mal de ese señor hacia nosotras. Nunca vi ninguna situación que yo pueda decir, oh, pero mira, se puso de fresco. No, nunca. ¿Conoces a la gerente de la cuna? Pero no era dominicana, era muy decente con toda la que trabajábamos ahí. Si Julio tenía acompañantes, digamos que para fines de su entretenimiento. Las chicas que frecuentaban a veces eran como vocalistas de él. Ya. Y se quedaban en otra habitación, no en la habitación que él dormía. Pregunto si había un contrato de confidencialidad. ¿Tenían ustedes un contrato de confidencialidad? Nunca firmé contrato de confidencialidad. Y realmente nunca la vi en una acción, o sea, tratando de un empleado mal, para nada. Nunca vi ningún maltrato hacia ninguna de las empleadas que estaban ahí. Esta ex empleada, cocinera española de Julio Iglesias, que estuvo en sus casas de España y República Dominicana trabajando, dijo lo mismo que esta anterior que acabamos de escuchar. A ver, a mí me llamó una amiga mía y me dijo si me quería ir allá a trabajar, y a mí fui a hacerme una entrevista y yo ya me quedé allí, pero a mí en ningún momento me contrató Julio. A mí me contrató el señor que estaba allí al cargo de la finca. Yo con Julio Iglesias, la verdad, el que están pintando, yo no lo conozco. Y yo he trabajado en su casa y yo he visto un señor muy educado, muy con sus trabajadores, como si fuera de la familia, que a mí eso sí que es verdad que me impactó, porque yo lo veía por televisión, pero que me tratara a mí igual que él trata a la gente así en televisión, con esa cercanía, yo la verdad decía, un señor muy buena gente, muy educado. Ni a mí me han pedido nunca el teléfono para revisarme el teléfono, ni a mí me han registrado mi habitación, ni a mí nada, de nada, de nada, de nada. Bueno, y aparte de lo que está diciendo esta señora, han salido otras muchas, ¿no? Han salido otras muchas también, han ido a programas también de televisión, así gente por el estilo. Pues no es del perfil y del prototipo y con las exigencias, ¿no?, físicas que se supone que pedía Julio para contratar a cualquier persona que trabajara en casa. Está el tema este de los besos de Julio Iglesias, que a mí me parece una barbaridad, completamente desubicado, y que se le debería haber cortado el rollo en su momento de que Julio fuera por ahí dándole besos a la gente por cojones, ¿no? O sea, lo mismo te estaba entrevistando, pum, y te soltaba un beso. Beso, besito, toque de mejilla, periodista en pierna, pero ¡No, Julio! son inocentes, son robados, son forzados. Y es que durante décadas la inmensa mayoría de las besadas, a la fuerza o no, han hablado poco, como si nada pasase, riéndole las gracias.
Julio, de mi corazón. Hace tanto que no te veo, como me gustaría verte y darte un beso gigante. De hecho, esos besos han copado páginas de revistas, conciertos, minutos de televisión. Siento que alguien me agarra la pompa y era Julio. Digo, Jenny, cabrón, ¿por qué me agarras la nalga? No sé cuánto me dice. Porque no me la dejas que te la agarre allí en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario. Susana Jiménez, que es esta presentadora rubia de la que tanto están poniendo el clip en red en estos días, ella ha salido a defender a Julio Iglesias. Entiendo que no le sentaría mal y tendría esa confianza con él. Estos días se desató una denuncia contra él. No, jamás. Y se viralizó la entrevista que tuviste, en la que te dio varios besos. Julio te lo pido. ¡No, Julio! Escuchame una cosa. Vos sos un hombre casado. No, ¿y tú también? No, yo no. No estamos casados con la gente. Yo soy libre. No, escuchame, lo que pasa es que estuve leyendo. ¡Julio! Estuve leyendo. No, espera. Estuve leyendo. Pero dame un beso, Sanita. Si yo te di 42 veces. Por favor, Siempre me da besos porque somos amigos hace 50 años. Jamás hablaré mal de Julio Iglesias, es mi amigo, lo amo, lo admiro. Es un caballero. ¿Crees que son denuncias falsas? No, no tengo idea, no me meto, pero no. A ver, Julio es un señor. Sí. Es buen método. Además lo adoro y lo admiro y siempre juega con eso, me da besos. Sí. Y yo conocí a la mujer y le dije, mira, anda, me da besos todo el tiempo, vos sabés. Mira, tú ya sabes. No, amigo, ya sabes cómo es. ¿Viste cómo es? Sabe cómo es. ¿Hablaste con él para ver cómo estaba? No hablé, estuve filmando todo el día. Pero también han salido, por ejemplo, otras chicas a denunciar que se sintieron incómodas con esto. Y me parece normal, o sea, ahí estoy de acuerdo en que esto no sé por qué estaba normalizado y por qué se les reía la gracia, la verdad. Entonces fue algo que invadió mi espacio, lo cuento desde mi experiencia, pero bueno, al final después de tantos años, de 16, lo puedo contar sin que me avergüence, porque sí, en su momento me sentí avergonzada, me sentí terrible, fatal, porque tenía mi familia, a mi papá no le gustó para nada esta acción del artista. Entonces, incluso muchos decían que por qué no reaccioné, pero cuando suceden cosas que uno no espera, hay personas que quedan en shock. Y yo creo que quedé en shock aquella vez. Por ejemplo, también se ha quejado Viviana Núñez, es una presentadora chilena. Y entonces te decían, ponte al lado de él. Entonces él estaba sentado, yo me puse parada al lado de él y me dijo, siéntate para la foto. Y yo le dije, claro que no. Pero ¿por qué no? Siéntate. Y nadie lo veía mal, nadie decía nada. O sea, no, claro. No, obvio, ya yo me tomé la foto, pero sí se tomaba ese tipo de atribuciones y todo el mundo lo veía normal. Hasta su manager ayer que lo entrevistaron dijo, es que hay que conocer a Julio Iglesias. Él es besucón, abrazador, amoroso, o sea, lo toman como normal, pues solapando también algo que no lo es. No. Pilar Cox es una presentadora también chilena y comenta una ocasión en la que Julio Iglesias estaba en Chile y ella lo tuvo que entrevistar y se sintió completamente ultrajada con esta situación. ¿Cómo fue el momento en el que Julio Iglesias le da a usted un beso no consentido? ¿Cómo fue ese momento? En Chile. Estábamos en un programa de conversación de televisión con el mejor director de Chile. Yo estaba casi al frente, habían 4 periodistas más que estábamos haciéndole la entrevista a él. Y de repente él se para y yo no entendí nada y me levanta de la silla y me quiere dar un beso en la boca, el cual yo esquivé. Y volví a insistir y no sabía dónde poner la cara. Y me dice, vamos, que no, niña, que no pasa nada, que no pasa nada. Y yo, la verdad, me sentí absolutamente ultrajada. Yo estaba casada, tenía mis hijos pequeños, había venido de Paraguay, vivía en Paraguay en ese momento, a hacer esta entrevista. Me fui a mi camarín y lloré como una niña de 15 años o de 12 años. Lloré. Yo me sentía absolutamente, casi que infiel. Yo no seguí el programa, yo me fui y me fui humillada. Me sentí ultrajada. O sea, tú imagínate que es tu hermana, ¿no? Tu hija o tu mujer y de repente está ejerciendo su trabajo, haciendo su trabajo con normalidad y este caballero, pues de repente la pone en esa situación. El otro día sacaron un beso que me robó Julio Iglesias. ¿Sí? Porque sí, un día me agarró la nalga. Julio
Julio? Arriba de un escenario, habíamos varios artistas y entonces era una entrega de unos premios, no sé qué, una fiesta muy grande, pero había artistas de mucho nombre allí. También estaba Julio Iglesias, que me quedó atrásito de mí y estaba yo también en la bola. Y de repente siento que alguien me agarra la pompa y ching, que meto un trancazo para atrás. Porque el que haya sido, claro, se lleva su trancazo. Y era Julio. Y digo, oye, mi cabrón, ¿por qué me agarras la nalga? No sé cuánto me dice. Porque no me la dejas que te la agarre allí en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario. Pero ahorita que estamos enfrente de la cámara, ya, se levanta, me agarra la cabeza y me da un beso. ¿Y qué haces, Pati? Yo la cámara casi en vivo y a todo color. Digo, ay, bueno, córtenle, Seba. Ahorita sigue la escena, porque es escena de amor. Como diciendo, corta la cámara porque te voy a dar un tal cual. Dije, ¿por qué me haces esto? Y encima te lo tienes que comer porque es algo gracioso, normalizado si te lo hace Julio Iglesias. La verdad es que en esto no estoy nada de acuerdo, pero bueno, entiendo que serían cosas de otros tiempos, no lo sé. La verdad. Y dijo, bueno, tengo 1 hora, ponerle para hacer la nota. Imagínate la nota en un lugar cerrado y la foto, porque la revista era foto. Cuando termina la nota, le dice al fotógrafo, bueno, me agarra a mí, me da un pico, la foto es esta, pico y me sienta en la falda. En ese momento yo era joven, claro. Y también te incomoda, pero Obvio. dije, bueno, Otra de hecho época. la nota, ¿sabés cómo termina siendo? Que el patrón de él, o sea, con todas las periodistas de gente había hecho lo mismo, con Loli Pailot, o sea, y las fotos, mostraron todas las fotos esas, que era hasta gracioso en ese momento, ¿entendés? Pero se ve que era su patrón. Ahora bien, de ahí a que sea un tocón, un baboso, un sobón, como he dicho antes, a ser un violador y que haya hecho estas cosas en su casa, que estamos hablando de agresiones muy fuertes, ¿eh? Hombre, hay un escalón. ¿Que haya llegado a eso? Pues todavía no lo sé. De momento, con las pruebas que hay, para mí todavía no hay nada que lo pruebe. Mi vida y lo que pasó en mi vida con él desde los 16 a mis 26 y hace 10 años lo vi en el Conrad, igual que siempre, igual de caballero, de amoroso, de señor. Arranqué un vínculo a los 16, esto, bueno, en su momento era algo que estaba naturalizado, hoy también sería otra polémica y Claro, bueno, claro. Hoy, polémico, hoy si te pones a ver para atrás es delito todo. Claro, ¿no? claro. Yo tengo que pensar que está o con una demencia senil o que algo le pasó. De hecho, físicamente, Julio, con 82 años, es lo más enclenque posible como para forzar violencia en una mujer, ¿comprendes? Bueno, de hecho, por una vez está condenado Rubiales. Julio Iglesias tendría a estas alturas la prisión permanente revisable como mínimo, y si hubiera sido en Estados Unidos, pues la pena de muerte, ¿no? La cosa es que, bueno, como os iba diciendo en otro punto del vídeo, hay una movida que a mí me molesta mucho y son los extremos. Yo, personalmente, aparte de que me he vuelto escéptico, primero tengo que respetar la presunción de inocencia. Y la más extrema izquierda ya se ha posicionado y ya Julio es culpable. Hay gente que dice que esto lo están haciendo y lo han sacado ahora, esta investigación, este periódico vinculado con la izquierda, para distraernos de todo lo que está pasando en España y todo lo que se viene. A mí personalmente no me gusta pensar en conspiraciones, pero sí que es verdad que es una postura muy interesada y muy oportunista. Yo, es que no es por ser más lista que nadie, pero ¿esto no se veía venir? ¿No se veía venir? Que estamos hablando de un tío que cantaba Me gustan las mujeres, me gusta el vino. No cantaba Me gusta Simone de Beauvoir y el empoderamiento femenino. Vamos a ver, vamos a ser sinceros. Hace no tanto a los medios les hacía incluso gracia, aunque fuera un poquito... Un poquito que Don Juan, Casquivano, Picaflor, Picha Brava. Bueno, en realidad algo más fuerte. El caso es que durante años, aunque su comportamiento no fuera el adecuado, como era Julio se le reía las gracias. Como en este ya histórico titular, cuando el cantante se rompió la cadera y empezaba su recuperación. El titular decía, Julio Iglesias camina con mulatas. Es machista, es racista, pero aún así nos reímos, nos seguimos riendo. ¿Por qué? Pues porque el juego de palabras, el chiste, pues es como Julio Iglesias, que te entra siempre. Y no hablo por hablar, porque durante años normalizamos el ver a Julio Iglesias en imágenes como él. Venga a meter boca, agarrando a las chicas. ¿Qué más da que ellas no quieran? Que yo soy Julito y aquí manda mi pito. En fin, qué pena que todo esto no le pillara en la época del COVID, aunque me da que este señor no se arregla con una mascarilla, le falta un bozal. Qué ofensivo ese titular, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió a ese periódico poner de titular Julio Iglesias camina con mulata en una fotografía en la que Julio Iglesias camina con mulata? El chiste era básicamente porque es un señor muy mayor que no se puede ni sostener y le estaban llevando a las chicas como si fueran muletas. Pero bueno, Wyoming sí, lo mismo hay que ponerle un bozal a Julio Iglesias y a lo mejor a este también. Vamos con la lección 3. El feo derrotado
se da pretendidamente por vencido y se despide humildemente con 2 besos en las mejillas. Llega el momento de que el feo emplee la técnica más infalible que ha conocido el hombre: el contracovid. El feo ha aprovechado que la guapa tiene las defensas bajas y le casca un beso en la boca. Otro éxito del feo. Muchas gracias, Beatriz. La próxima semana, ¿cómo hacen el amor los feos sin inventar una enfermedad terminal? Y bueno, respecto a la señora que está al lado, con todo el respeto, pero no sé ni cómo se llama, preguntarle si este no le pegaba el COVID. No se buscan nada. Igualmente tampoco me parece por parte de otros políticos que están directamente, bueno, políticos y periodistas, faltando el respeto a las denunciantes. Tampoco tenemos indicios para decir que sea una denuncia falsa, que sean unas aprovechadas. De momento no sabemos nada. A lo mejor la semana que viene sí. Defensas como por ejemplo la de Ana García Obregón me han parecido muy desafortunadas, por no llamarla patética. Gente a la que han tenido que despedir de su medio de comunicación y que yo creo que deberían estar ya fuera de los medios de comunicación porque no están para estar delante, como Jaime Peñafiel, insultándolas y demás. A mí me parece que la postura correcta es ahora mismo pues simplemente respetar la presunción de inocencia, por un lado, y por otro lado respetar también a las víctimas por si fuera verdad. Es que no es momento de posicionarse, no hay nada sobre la mesa todavía porque sí, ni porque sea hombre, ni porque sean mujeres, ni porque sean de otro país, ni porque uno tenga dinero, ni porque las otras no. Dejad de convertir todo en política. Lo que está pasando en Irán, ¿a que no te has enterado? Claro, no te has enterado porque nadie habla. De esto no, yo estaba esperando un Me Too en las redes sociales. Que va, hombre, cállate, Maika, no interesa a la gente de lo de Irán. No es políticamente conveniente, señora. Vamos a ver, en Irán tienen una revolución importante. Bueno, pues allí las mujeres con un par de ovarios han salido todas sin velo, maquilladas perfectamente y fumándose la fotografía del líder máximo. Bueno, ¿esto qué va a implicar? Pues que las que sean identificadas se enfrentarán a 50 penas de muerte seguidas. Eso como poco. Yo no veo a nadie decir nada en las redes sociales. Pero, ojo, cuidado, que se publica una noticia de que hay 2 señoras que han denunciado a Julio Iglesias por agresiones sexuales y sin investigar porque, hombre, a ver, no es muy creíble, además está en contradicción absoluta con el estado de salud de Julio Iglesias, no porque sea mayor, sino porque tiene un tumor en la columna vertebral que lo ha dejado completamente inmovilizado y ya lo estaba en el momento en el que dicen estas señoras que sucedieron unos hechos que ahora os voy a contar, pero qué menos, digo yo que menos, que antes de que la gente en las redes sociales se tire cual toro encima de todo este asunto y hágase un Me Too. Hombre, sobre todo si eres un politicastro, estás en un cargo público y si te presupone una credibilidad, pues hombre, haz tu trabajo, dado que pagas un puesto, hombre, cobras un sueldo potente de los impuestos de los españoles, haz tu trabajo, investiga previamente y si ves que no hay tu tía, porque a lo mejor pueden ser 2 señoras que lo que quieren es sacarle el dinero a Julio Iglesias porque efectivamente es multimillonario, pues a lo mejor es mejor que aparques el tema y te dediques a defender los derechos de las mujeres de Irán. Es decir, lo que haga falta, pero sin perder la credibilidad por el camino. Y esto de Julio Iglesias, me vais a permitir, esto es un truño, esto es una fake news, esto es, bueno, 2 señoras que lo han denunciado a él por agresiones sexuales, que dicho así, alguien dirá, ¿será verdad? Bueno, el caso es que de Julio Iglesias no se hablaba prácticamente nada. ¿Por qué? Pues porque el señor desapareció de la prensa y de todos lados hace muchísimo tiempo, mucho antes del 2021, cuando dicen estas 2 buenas señoras que Julio Iglesias, que está postrado en una silla de ruedas y que para levantarse necesita la ayuda al menos de 2 personas, es que os tengo que contar, hombre, toda la intrahistoria, las cogía violentamente del pelo, las tiraba sobre la cama, las violaba salvajemente. Entonces yo cuando he leído estas denuncias he dicho, caramba, porque el señor tiene 82 años, que ya es una edad considerable, pero bueno, cuando sucedieron los hechos tenía 78, esto se supone que pasó en el año 2021, pero es que hay un problema y es que el señor tiene un tumor en la columna vertebral y no se puede mover, por eso no se expone públicamente. Todo apunta a que Julio Iglesias en las próximas horas pues va a salir a desmontar todo y a decir algo públicamente. Tengo tantas ganas Isabel, de te aseguro que va a ser muy pronto. Así que me voy a dar prisa en subir este vídeo, no vaya a ser que se quede desactualizado. Familia, os mando un beso enorme, ya sabéis que en este canal estaremos comentando toda la actualidad, ya sabéis que también tengo mi canal secundario, La Salsería, pero este tema seguramente lo iré tratando en los directos de Telesalseo. Así que os veo por allí, suscribiros, seguidme en todas mis cuentas de redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Os mando un beso muy fuerte, con consentimiento y hasta el próximo vídeo.